Damos la bienvenida al equipo base de la Red de Responsabilidad Social de la ODUCAL y también los integrantes del Observatorio de Responsabilidad Social de la Universidad Católica. Realmente es un gusto para nosotros estar cada mes compartiendo esos espacios de diversos temas tan importantes que tienen que ver con la responsabilidad social, y más cuando estamos congregados diversas personas interesadas en temas de responsabilidad social, pero también estudiantes que forman parte del programa juvenil de responsabilidad social. Estamos llegando a la etapa final de este año. Yo quiero aprovechar para dar 2 puntos nada más en esta etapa final de año, 2 aspectos para los directores que nos están acompañando. El primero, que la siguiente semana, el 1 de diciembre, tendremos nuestra primera Asamblea General de los representantes de la Red de Responsabilidad Social Universitaria. Entonces, a quienes todavía no han confirmado, animarles para hacerlo. Tenemos una agenda bastante nutrida e importante que nos permitirá cerrar este año y sobre todo dar apertura al siguiente, al 2021. Y también al final se mencionará, pero este ciclo de conversatorios lo volveremos a tener la siguiente semana. El tiempo es bastante corto por las fechas. Se tendrá el 2 de diciembre, bastante continuo ahí nada más. El 2 de diciembre nuestro siguiente conversatorio. Así que con este ánimo que todo el equipo está teniendo para preparar cada una de estas actividades, invitamos a cada uno de ustedes que nos acompañen a esta etapa final del trabajo que realizamos en la red. Entonces, hoy tenemos, ya lo indicará la doctora Omaira, un conferencista pues muy importante, con una temática sumamente importante, y solamente pedirles a cada uno de ustedes que igual sigan comunicando a todos sus equipos para que nos acompañen en esta actividad, y al doctor Gustavo Bejarano, agradecerle por su presencia, por este espacio que nos hace en una temática, repito, que es sumamente importante para el trabajo de la red y todos los que estamos involucrados en la responsabilidad social de nuestras universidades. Entonces, doctora Omaira, dejo con usted la conducción de este conversatorio. Bienvenidos a todos. Bueno, querida Sofía, muchas gracias. Un saludo muy cordial para cada uno de las personas que están presentes, representando a sus universidades, sus países, sus localidades. Un saludo muy especial, por supuesto, para Gladys y cada uno de los miembros del equipo base y al observatorio, como bien lo dijiste, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que pues ha hecho posible que durante todo el año estemos conversando y estemos unidos en reflexión para poder lograr asimilar y sobre todo pues trascender de este año tan especial para nuestras vidas. Y bueno, en el especial cada uno le da el tono y el color, porque realmente ha sido bastante complejo. Tenemos el gusto de estar en este octavo mes en el cual desarrollamos este tejido en clave de responsabilidad social entre la red y las otras redes y por supuesto sus universidades y sus localidades. Nos unimos para poder también acercarnos a una de las problemáticas más graves que en este momento pues se ha multiplicado de una forma exponencial, y es todo el asunto de la nutrición y cómo ha afectado también la salud mental. Todos sabemos que es parte de uno de los objetivos de desarrollo de los ODS, del desarrollo sostenible, y dados a este seguimiento de la seguridad alimentaria, pues la brecha se abrió mucho más y se tiene un SOS en el manejo de toda esta situación, desde los niños gestantes hasta el adulto mayor. Y bueno, pues gracias a Dios pudimos desde el inicio de año, desde
abril, muy iniciado todo este proceso, poder ubicar a una persona como Gustavo, el profesor Gustavo Adolfo Bejarano Aguado, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en infancia, cultura y desarrollo, es magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y en la actualidad adelanta estudios de doctorado en teoría crítica. Él ha participado con el gobierno distrital aquí en Bogotá en la formulación de modelos de atención y políticas públicas para poblaciones en alto grado de fragilidad social. Es docente investigador en la Facultad de Psicología, especialmente en la Psicología Social Comunitaria en la Universidad Católica de Colombia. Ha estado muy vinculado a todos los procesos de responsabilidad social por años y tiene sus intereses investigativos asociados a la convivencia, a la psicología comunitaria de los pueblos originarios, a la segregación de la vida urbana y las dinámicas familiares en contextos de exclusión. Ha publicado diversos artículos tanto en Colombia como en México y ha estado partícipe también en diversas conferencias a nivel nacional e internacional. Pues para mí es un gusto que Gustavo nos acompañe. Él ha estado siempre muy comprometido con los diversos proyectos que se generan a nivel del Distrito Capital. Y bueno, pues para nosotros es un gusto poder comprender mucho más cuál es la implicación de la neuronutrición en América Latina, pues tener una visión bastante seria, como lo ha venido preparando Gustavo muy amablemente y con mucha amplitud, para que nosotros desde las universidades podamos cada vez acercarnos más a esta problemática tan sentida hoy por hoy en cada uno de nuestros pueblos. Entonces, Gustavo, te damos entre todos una cordial bienvenida y estamos pues muy gustosos de tenerte acá en esta gran red latinoamericana. Entonces, bienvenido. Yo creo que todos sabemos la dinámica. Si quieres, bueno, ahorita saludas y eso, la dinámica de tener una presentación de unos 45, máximo 50 minutos. Los invitamos a escribir en sus chats las preguntas, las inquietudes que tengan. Y Maite, que es también del equipo del Observatorio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pues va a estar muy atenta a registrar las preguntas y para podérselas, digamos, comentar a Gustavo y así poder generar pues este diálogo entre nosotros. Adelante, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Omaira, por tu presentación, ¿sí? Y gracias a todos y a todas de esta gran red de responsabilidad social de Educal, ¿sí? A Gladys Jiménez, con quien ya hemos compartido escenarios de responsabilidad social en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿sí? Y a cada uno de ustedes que, como bien lo dijo Mayra, pues representa a sus instituciones, a sus países, y hoy están pues conectados ¿sí? En nuestra América, en América Latina, ¿no? El territorio de la esperanza, pero también el territorio donde confluyen pues gran parte de las inequidades del mundo. Bien, entonces pues ya como entrando en nuestro tema, lo primero que quiero compartir con ustedes es estas pequeñas reflexiones acerca de la neuronutrición, lo hemos llamado así. Ahora abordaremos el nombre, por qué el nombre de neuronutrición, pero en primera medida es como un acercamiento a la alimentación, a la nutrición, como una expresión social y cultural, ¿no? ¿Sí? Aquella frase un tanto de cajón, una frase muy repetida que uno escucha a menudo, es que somos lo que comemos, ¿no?
Esa frase, pues a pesar de lo repetida, pues encierra también una, ¿sí? Como una verdad pues bastante elocuente, ¿no? Nos expresamos por nuestra alimentación, ¿no? Todo lo que nos ha constituido como seres humanos, desde el proceso de hominización, desde los primates antecesores al género humano, pues está afianzada en la alimentación, ¿no? Hay diversas teorías pues que enuncian que los homínidos que dieron origen al género humano, pues fue posible este paso pues gracias a la alimentación, ¿no? A la diversidad de la alimentación. Pues de hecho en los primeros hallazgos arqueológicos se nota que la disposición del maxilar inferior es totalmente diferente al de los primates, ¿no? Y que eso conlleva pues ¿sí? A un cambio en los hábitos alimentarios, ¿no? Una dentadura más organizada en forma elíptica y unos molares grandes implica que los primeros seres humanos pues se alimentaron de semillas, ¿no? Eran además muy abrasivos, alimentos muy abrasivos, y eso pues se ha conservado en los diferentes fósiles. Entonces podemos rastrear el asunto de la nutrición, de la alimentación, pues desde el principio de los tiempos, y por supuesto totalmente asociado pues a la cultura que como humanos hemos desarrollado. Entonces daremos un pequeño paso pues desde lo histórico, luego vamos a unas evidencias acerca de cómo la nutrición pues va a afectar el comportamiento y sobre todo el comportamiento social, ¿no? Totalmente ligado, ¿no? Entonces, con una descripción muy básica de algunos experimentos que se han realizado alrededor del mundo, pues vamos a tener oportunidad de ver esta articulación de lo que es la alimentación con la expresión conductual, comportamental de los seres humanos. Para finalmente comenzar a conversar acerca de la responsabilidad social que tenemos en nuestros países, en nuestras universidades, para implementar programas y desarrollar programas en nuestras comunidades acerca de la seguridad alimentaria, ¿no? Un concepto, ¿sí? Digo concepto porque es más bien desde lo teórico que hemos venido pues tomando contacto con él, pero que es algo que reclama la expresión en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es esto de la seguridad alimentaria? ¿Cómo poder conformar comunidades que tengan seguridad alimentaria? Y a la vez, cómo la seguridad alimentaria pues va promoviendo un tejido social, un tejido comunitario que es en definitiva el que nos hace pues la convivencia pues algo digno de sentido, ¿no? Entonces, ese sería como el mapa pues de nuestra conversación, ¿sí? Pues como bien lo dicen nuestras condiciones en este escenario, alrededor de 40-45 minutos, pero por supuesto, esta es una conversación y esperamos pues que cada uno de ustedes nos interpelen acerca de nuestras experiencias o de compartir, ¿sí? Desde sus países, desde sus universidades, cómo han manejado este tipo de problemáticas en las comunidades. Entonces, paso a compartir una presentación. Bien, como lo expresaba al inicio de esta conversación, pues es un paso muy rápido acerca de por qué estamos afirmando que la alimentación es una expresión cultural de la humanidad. Entonces nos vamos a retroceder un tanto en el tiempo, ¿no? Sí, en este periodo, en el último periodo glacial que hubo en el planeta, hace cerca de 10.000 años, ese periodo glacial que llaman el glacial Wisconsin, ¿no? Cuando comienza a retirarse, pues por supuesto va a dejar, sobre todo en las zonas intertropicales, pues unas grandes llanuras aluviales que van a ser muy fértiles, y es ahí donde va a comenzar la
la primera revolución agrícola de la humanidad, ¿no? Entonces ya se observan pues en estos cultivos que no están domesticados, por supuesto, porque decir agricultura es decir domesticación. Los primeros cultivos pues están ¿sí? A la deriva de la evolución de la vida en este planeta. Pero ya se encuentran, una vez se retiran los glaciales, pues una serie pues, de alimentos, de cultivos silvestres que ya van determinando pues todos los hábitos alimentarios de los seres humanos, ¿no? Y aquí en la diapositiva pues ya vemos algunos ejemplos de ellos, ¿no? Sí, tanto proteínas vegetales y animales. Otro gran cambio que hubo en estas primeras comunidades es que los cazadores, al poder domesticar los cultivos, se van a convertir en sedentarios. El sedentarismo va a ser un factor determinante en la conformación de la cultura humana, ¿sí? Porque la agricultura demanda tiempo, ¿no? Entre la siembra y la cosecha pueden pasar meses y hay que cuidarla, ¿sí? Hay plagas, los pájaros, los cambios del clima, o tal vez otras comunidades que van a competir por los pocos recursos de la época. Entonces obliga, ¿sí? A estas primeras comunidades a establecerse. Es decir, la agricultura, ¿sí? La alimentación, pues fue el primer determinante de las primeras organizaciones urbanas, ¿no? ¿Sí? Es bien interesante esto, ¿no? Cómo la ciudad se origina es a partir de la agricultura. Y cómo desde estos años hasta ahora vemos que esos roles parecen ser como invertidos, ¿no? O sea, las ciudades están compitiendo por el área cultivable, por el área pues, que debería estar dirigida a la agricultura. Bien, estas primeras investigaciones que se hicieron acerca de dónde surge pues, la llamada civilización humana, por supuesto que también tiene un sesgo este tipo de investigaciones, ¿no? El sesgo porque se enfocan pues mucho en Europa, Asia y África. Pues por supuesto que en América pues hubo civilizaciones que ya estaban, sí, o que migraron por lo que nos dicen las diversas teorías del poblamiento de América, ¿no? Que también se establecieron en estos valles fértiles, ¿sí? Que cultivaron y que se desarrollaron pues también grandes civilizaciones. Pero digamos que en un primer momento, porque las primeras migraciones se dieron en África y Europa, pues se ha determinado que es en esta región la llamada la T de Oriente Medio, ¿no? ¿Sí? La T porque la parte superior de una letra T mayúscula estaría conformada por los actuales países de Turquía e Irán, ¿sí? Y la barra vertical de esa T un tanto inclinada, pues estaría con los países actuales, con los actuales países de Irak, Siria, Líbano, Jordania y Egipto, ¿sí? Y allí hay varios valles aluviales, no muy fértiles. Pues se dice que las primeras ciudades que surgieron hace miles de años se ubicaron en las cuencas del Tigris y el Éufrates, en el actual Irak. Y por supuesto todas las civilizaciones surgidas en el delta del Nilo, en el actual Egipto. Entonces esta zona, pues para la agricultura, para la domesticación de la agricultura, es supremamente importante, ¿no? Pues de allí derivan pues prácticamente pues las especies que hoy se consumen en el mundo. En América había unas autóctonas, pero también por ese suceso de 1492, pues también comienzan a llevarse especies del antiguo continente a América, ¿no? Uno de los ejemplos más palpables que hay acerca de esa relación tan cercana que tenemos los seres humanos con la agricultura es esta adaptación del trigo, ¿no? ¿Sí? El trigo fue uno de los primeros cultivos en domesticar en el mundo. Y a partir de tantos cruces, desde tantos miles de años,
lo que tenemos hoy de trigo, que es la especie del trigo blando, digamos que es que es la que mejor se adaptó muy bien a la altitud, a la latitud, y que prácticamente está en todo el mundo. Aunque en eso la geografía, la evolución, todo el desarrollo del planeta pues, ha determinado que en ciertos continentes haya un cereal predominante, ¿no? Sí, nosotros en América, pues es el maíz, ¿no? Sí, los americanos, sí, aquí somos muy, sí, cercanos al maíz, esa presencia del maíz en las comidas nuestras, tanto las ancestrales de los pueblos originarios como en la actual, pues es determinante, ¿no? Sí, toda nuestra cultura, pues ha sido desarrollada alrededor del maíz, el arroz para Asia y el trigo en América, pero el trigo, pues prácticamente coloniza todo el mundo, ¿no? Las dos especies de trigo silvestre más complejas para la elaboración de pan, entonces quedan todavía especímenes de ellas, pero pues más bien en estado silvestre, ¿no? La especie pues más difundida en el mundo es la llamada el trigo blando, ¿no? Que es la más apropiada pues para todos los procesos de panificación, ¿sí? O de pastas, ¿sí? Aunque la variedad para hacer pastas es una variedad pues mucho más dura, ¿no? Sí, mucho más consistente. El trigo blando es una variedad pues que se deja moldear con mayor facilidad y por eso pues la gran adaptación que tuvo para la cultura humana. Bien, ahora ya vamos a dar un paso pues en el tiempo, ¿sí? Nos tomamos esta licencia de hacer estos saltos, ¿sí? Un tanto, ¿sí? Grandes en el tiempo, pues que lo primero era como contextualizar la alimentación en el plano pues, de la cultura humana, de la expresión de lo que somos. Pasemos a una de las primeras investigaciones que se hizo acerca de cómo influye la nutrición, cómo influyen los alimentos en la expresión comportamental. Y está este famoso experimento, el experimento de Minnesota, ¿sí? Llamado experimento ¿sí? De la inanición, Starvation Experiment. Este se llevó a cabo en noviembre de 1944 en las aulas de la universidad, en el campus de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Noviembre de 1944, esa fecha nos debe decir algo, ¿no? Debe decir algo respecto a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estaba próxima, al menos en la parte europea, estaba próxima por finalizar. En mayo, pues ya Alemania ya iba a ser derrotada, pero ya los estadounidenses y los llamados países aliados ya habían entrado a Europa, ¿no? Entraron en julio de 1944 con Normandía, la invasión del día D, y pudieron encontrar el ejército, sobre todo el ejército estadounidense, pues la plena devastación de Europa y sobre todo por la gran cantidad de personas y de prisioneros que sufrían hambre, ¿sí? Entonces ellos se dieron pues a la tarea para ese momento, en noviembre de 1944, de diseñar unos planes de recuperación de hambrunas de la población. Y por supuesto, con todo el genocidio del nazismo frente a los judíos, que marcó pues un antes y un después en el desarrollo de una guerra, ¿no? Guerras como la Segunda Guerra Mundial, pues se van a caracterizar por su crueldad, por su duración y sobre todo por ese contenido racial y de exterminio como nunca antes se había dado en una expedición bélica en los seres humanos. Entonces, el hambre como una consecuencia de la guerra, ¿no? Todas las guerras tienen esas consecuencias, ¿sí? El hambre. Ya los alemanes comenzaron a ver hambre en sus calles meses antes de la rendición de Alemania, ¿no? Se cuentan los historiadores que la gente salía cuando no estaban en los bombardeos de los aliados en las ciudades alemanas a buscar qué comer y hacer filas, ¿sí? Incluso a sacrificar caballos en plena vía pública para poder aprovechar de su carne, ¿sí?
desde mucho antes de la terminación de la guerra, pues el hambre ya estaba haciendo allí los estragos. Entonces, este es el contexto del experimento de Minnesota. Y es algo pues bastante curioso, además, pues con una ética bastante laxa, ¿no? Hay ciertos experimentos y en la psicología, aunque este experimento fue más de la fisiología, pero también participaron psicólogos, ¿no? Experimentos en la psicología estadounidense, pues en el siglo XX, pues que faltaron pues a la ética. Sin embargo, en esos momentos, pues el canon ético para realizar un experimento, pues, sí, pues, o si no era inexistente o tenía unos cánones, pues, realmente muy laxos, muy elásticos. En el día de hoy esto sería, pues, totalmente impensable que se pudiese hacer un experimento de esto. Se trataba de reclutar a voluntarios, sobre todo aquellos que no han ido a la guerra. Entonces se ofrecieron como voluntarios del experimento de la inanición 400 personas, pero como hubo que hacer selección, por supuesto, y la selección era personas que no hubiesen tenido antecedentes de enfermedad mental, que no hubiesen tenido antecedentes policiales ni criminales, es decir, personas pues comunes y corrientes, con una vida sana y con una vida, sí, proyectada al bien común. 400 personas, sobre todo se presentaron objetores de conciencia, que tenían además como un objetivo, que si no habían ido a la guerra, pues no se les considerara cobardes en esa sociedad, que podían aportar al desarrollo de la sociedad, pues haciendo parte de este tipo de experimentos. Entonces muchos de ellos fueron ubicados en servicios sociales, servicios comunitarios, ¿sí? En cuerpos de bomberos, cuerpos policiales, y estos que son nuestros personajes de hoy, ¿no? Para, pues, en cierta manera, pues, visibilizar, pues, estas 30 personas que hicieron parte de ese experimento. Pertenecían a grupos religiosos, ¿no? Eran menonitas, cuáqueros, que tenían, pues, la objeción de conciencia de ir al frente de batalla. Y se les sometió, pues, a un régimen de reducción de calorías, pues, totalmente duro, como dice aquí la diapositiva, ¿no? Primero los nivelaron en consumo y en peso. Entonces, una dieta durante 4 semanas de 3.200 calorías diarias, eso es bastante, ¿no? Es mucho más de lo que uno consume durante el día. La dieta, sí, está por alrededor de 2.000, 2.200 calorías. Esto es casi un 50% más para nivelar. Y luego una reducción drástica a 1.200 calorías. Una dieta prácticamente de supervivencia. Y además también complementada con largas caminatas, ¿no? Tenía una exigencia, hacer 35 kilómetros a la semana de una caminata. Sí, ellos comenzaron, pues los voluntarios comenzaron a distribuir cómo sería para cumplir esos 35 kilómetros, si era 5 diarios, algunos decían, no, era mejor hacerlos en un día, el domingo, por ejemplo, ¿sí? O una parte apreciable el sábado y el resto el domingo. Se dieron pues como a la tarea de distribuir, porque pues hacer en una condición de una dieta hipocalórica 35 kilómetros a la semana o 5 kilómetros diarios, pues ya de por sí es un trabajo enorme, no es una exigencia enorme para el cuerpo. Sí. Aquí tenemos unas imágenes que nos ilustran cómo fue ese experimento de la inanición, ¿no? En este primer afiche, este primer póster, pues vemos un llamado para que la hambruna no toque a la infancia, ¿no? Entonces, prestando este servicio como voluntario, pues se salvarían miles de vidas, ¿no? La idea del experimento, como ya les había dicho, era establecer un programa de recuperación para las personas con hambre. Pero los resultados vieron que someter a la gente a la inanición resulta pues en unos problemas enormes, ¿no? La gente va cambiando, la inanición va promoviendo cambios conductuales, comportamentales, de interacción. Y recuperar luego a una persona que ha pasado de inanición durante cierto tiempo también es algo bien complejo, ¿no? Era pues la tarea pues que de alguna manera los aliados, en especial los Estados Unidos, ¿no? Porque pues uno considera que los soviéticos hubiesen tenido esa perspectiva pues, de
salvar a la hambruna de la Europa, pues que ellos también habían invadido después de 1945. Los estadounidenses fueron como más dados pues a esta perspectiva pues, de recuperación de la población. Entonces vieron que recuperar una persona después de la inanición pues también iba a resultar en algo muy complejo. No era un problema simplemente de dar alimentos y que en unas cuantas semanas ya recuperaba peso, sino que eso demandaba pues un trabajo continuo y de apoyo interdisciplinario. Bien, entonces, ¿qué consecuencias hubo con el experimento de la inanición? Los cambios comportamentales tan graves después de unas pocas semanas de la dieta de 1200 calorías. Estas personas que fueron todos hombres comenzaron a ser irritables. El deseo sexual sí se disminuyó o desapareció por completo. Habían conflictos entre ellos, habían peleas, ¿sí? Habían agresiones verbales, pero también se iban a las manos, ¿sí? Es decir, una falta de empatía y una incapacidad de resolver por el diálogo sus diferencias pues, totalmente evidentes. También pensamientos obsesivos. Y la obsesión era pensar en comida, ¿no? Y determinadas, digamos, determinados ritos como para, de alguna manera, hacerse a la idea de que, pues, de que era un experimento, de que era temporal y que pues más adelante iban a tener acceso pues a toda la comida que ellos quisieran. Por ejemplo, tenían unos ritos de añadirle agua a la comida para hacerla más abundante, al menos pues tener cierta defensa psicológica de que se estaba consumiendo más, ¿no? ¿Sí? O aumentar el consumo de goma de mascar, ¿sí? Y otras pues actitudes que resultan pues bastante curiosas, como por ejemplo masticar un bocado de la dieta baja en calorías y tenerlo en la boca minutos y minutos para degustarlo y tragarlo de a pocos, ¿no? Sí, para dar la sensación que tuviese el tiempo del organismo de dar una sensación de saciedad. Una vez se recupera la dieta normal, pues los cambios no van a ser tan rápidos, ¿no? ¿Sí? La irritación de ellos frente a los otros va a continuar. Los problemas de interacción también. El pensamiento obsesivo va a permanecer varios meses. Y los cambios además metabólicos, ¿no? Entonces todo alterado. El problema del colesterol, de la glucosa, pues el organismo, pues en medio de tantos cambios, pues también se expresa. Ese fue como uno de los primeros experimentos que hay para establecer esa relación sobre el comportamiento, ¿no? Sí, en el mundo todavía hay mucha hambre, no al nivel, pues, ¿sí? Ni el experimento, ni de cómo sometieron pues, los nazis en los campos de concentración a los judíos, ¿no? Pero, pues, hay condiciones alimentarias también muy graves en nuestros países. Bien, ¿por qué la llamamos neuronutrición, no? ¿Sí? Bueno, digamos que es una disciplina emergente, es decir, es nueva. Se está hablando de neuronutrición hace poco tiempo, 20 años a lo sumo. Y es la articulación entre los fundamentos biológicos, ¿sí?, de los seres humanos asociados a la alimentación y cómo la alimentación de alguna manera incide, modula el comportamiento social. Entonces, la neuronutrición se va a encargar de eso, de ver, ¿sí?, como ese nexo determinante, ¿no? ¿Qué alimentos promueven ciertos comportamientos? Y si es posible hacerlo, ¿no? Porque pues, la ciencia rigurosa, pues no tan fácilmente va a admitir de que por comer ¿sí?, este alimento, pues vamos a tener una población que se va a comportar de determinada manera. Eso no va a ser tan sencillo porque pues, las determinaciones en la ciencia pues vemos que son múltiples, ¿no? Pues se tendría que aislar en ciertas condiciones a los sujetos y a las sustancias para hacer esa relación tan compleja. Sin embargo, pues hay una proyección pues bastante sugerente que nos inclina a pensar que los alimentos sí tienen un papel determinante en la determinación de la conducta, ¿sí? Sobre todo de la conducta, el comportamiento prosocial, ¿no? Bien.
Entonces aquí vemos en la diapositiva como los niveles en los cuales los alimentos pueden de alguna manera modular, ¿sí?, estar determinando este tipo de comportamientos en lo prosocial, el desarrollo cognitivo, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Pues ya la psicología y sí, la medicina a través de la pediatría había hecho mucho énfasis en esto, ¿no? Sí, como niños y niñas han de requerir ciertos alimentos pues para tener un rendimiento académico pues aceptable en las aulas, ¿no? Y cómo los maestros también fueron los primeros en observar pues que los niños que tenían ciertos comportamientos como la hiperactividad, como sí, la falta de atención, pues tenía algún determinante, sobre todo eran determinantes sociales que llevaban a su vez a determinantes nutricionales, ¿no? Sí, pues niños que iban a la escuela sin desayuno, que no tenían un almuerzo asegurado, y por eso se comienza sí, a volver universal el derecho de los niños a tener una alimentación escolar, ¿no? Que pensaría yo que en nuestros países en América Latina, pues ya se ha convertido en norma, ya no es la excepción como era, sí, pues hace 50 o 60 años, que tener un restaurante escolar, pues eso era bastante inusual, ¿no? Pues los niños seguían yendo sin comer a la escuela y, por supuesto, había mucha relación con el fracaso escolar, ¿no? Sí. Y sobre todo en el aspecto preventivo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer comunidades que tengan una expresión prosocial y un desarrollo de su tejido comunitario, ¿no?, a partir de la neuronutrición? La gran importancia que tiene, ¿sí?, esta disciplina emergente, multidisciplinaria además, porque allí confluyen la fisiología, la biología, la psicología, la pedagogía, hay una cantidad pues, sí, de disciplinas allí que están haciendo los respectivos aportes para convertir, pues, con el paso de los años, aunque ya con paz, con algunos adelantos, algunos avances que son importantes para convertirla posteriormente, pues, en una ciencia que sea más rigurosa y que, pues, ayude a hacer del mundo un lugar mejor. Bien, aquí vamos a ver diversos experimentos que se han hecho en diversos países, desde varias instituciones de educación superior, acerca de encontrar esta articulación entre la nutrición y el comportamiento, ¿no? Bueno, es necesario pues en este momento decir que la mayoría de las investigaciones se hacen con sujetos humanos, ¿no? Es una tradición de la psicología pues bastante antigua, ¿no? Sí, pues actualmente hay muchas regulaciones acerca del uso de sujetos humanos para paliar su sufrimiento ¿sí?, y la tenencia de ellos pues en cubículos adecuados, alimentos, ¿sí?, que corresponda a camadas especiales, que no es cualquier sujeto no humano el que se va a usar para hacer este tipo de experimentos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, digamos, pues haciendo pues aún esas consideraciones éticas que es necesario tener frente al cuidado animal, pues son resultados que hay que ir como, sí, de alguna manera asimilando, ¿no? No pretende esto, pues, decir que el comportamiento de un roedor pues sea igual al comportamiento humano, pero pues al pertenecer, digamos, al mismo filo como mamífero, ¿sí? Entonces, sí hay por lo menos se visualiza pues una perspectiva para hacer unas inferencias que deben ser además muy prudentes, ¿no? Sí. Este primer ejemplo de la Universidad de Burdeos, donde se les priva a una camada de ratones de un ácido graso esencial, el omega 3, ¿no? Sí. Entonces los convierte pues en sujetos pasivos y no tan exploradores, ¿no? Porque estos roedores son muy activos, ellos son muy proactivos en estas situaciones, aprenden con demasiada rapidez, ¿no? Es lo natural en ellos, sí, son muy curiosos, pero cuando se les hace aquí manipulación de su ingesta, pues vamos a ver los cambios, ¿no? ¿Sí? O aquellas hembras de esta camada en la Universidad de Estrasburgo que le suprime pues una conducta que para un mamífero es esencial, como es el cuidado maternal, ¿no?
que ya es mucho más interesante porque ya implica sujetos humanos. El Ministerio de Justicia de los Países Bajos en el año 2016 hizo un experimento que ya se había hecho en los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, pues como siempre ha sido como una vanguardia en cuanto a ciertas investigaciones, pero con el paso de los años, pues para todo el mundo, pues es un modelo de investigación y es en Europa donde se acogen esas primeras investigaciones que ya en los años 60 se habían realizado en los Estados Unidos en las correccionales, ¿no? Pues todos sabemos que el sistema correccional, punitivo y carcelario de Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Es el país con mayor población carcelaria del mundo, hablando de 1.300.000 personas que están en todos los niveles carcelarios de Estados Unidos y que allá se va a la cárcel pues por algo como no tener el seguro de accidentes de tránsito en algunos estados, por ejemplo. Es decir, es una sociedad sí, muy punitiva respecto a eso y las cárceles tienen unas orientaciones muy diferentes a las de Europa o a los Estados Unidos. Y ser un sujeto agresivo de una cárcel estadounidense, pues digamos que es relativamente sencillo, ¿no? Está toda la receta para el desastre. Aislamiento, confinamiento, ¿sí? Como algunos delitos, algunos procesados con esas condiciones de 23-1, 23 horas en celda, 1 hora en patio, y esas 23 horas en celda con una luz encendida de forma permanente y con una ventanilla para que el guardia de prisión esté pues, vigilándolo. Son instituciones muy, muy duras. ¿Cuál es la investigación que se hizo? Pues con personas caracterizadas, con personas privadas de la libertad, caracterizadas por haber tenido un historial delictivo de agresión al otro, comportamiento disruptivo en la prisión, se comenzó a administrarles una dieta muy especial, no la dieta corriente pues, del penal, ¿sí? Entonces era una dieta reforzada, ¿sí? Vitaminas, minerales y los llamados ácidos grasos. Y luego se hizo el control, luego se hizo la evaluación, el seguimiento, con una pregunta muy sencilla para el personal carcelario. ¿Qué tan agresivas son estas personas? Resultaron con una línea de base antes de la dieta y después de la dieta. ¿Sí? 33% de disminución de las acciones agresivas, ¿no? Sí. Disminución de castigos al interior del establecimiento carcelario. Están muy coherentes con lo que ya se había hecho en las correccionales y penales del sur de los Estados Unidos, en los años 60 y 80 que se hicieron este tipo de experiencias de cambio de dieta a las personas privadas de la libertad, en los penales de Alabama y de Florida, por ejemplo. Bien, un experimento mucho más sofisticado en el sentido de administrar una dieta consistente en una cantidad de proteínas o de carbohidratos y luego someter a estas personas a unas decisiones, ¿no? Unas decisiones a partir de una transacción que le hacían los encargados del experimento, ¿no? ¿Sí? Es decir, querían asociar la presencia de proteínas con ciertas decisiones, ¿sí? O la presencia de carbohidratos con otras decisiones, y los hallazgos pues fueron bien interesantes, ¿no? Una mayor cantidad de proteínas en el desayuno inducen de alguna manera a aceptar propuestas injustas, ¿no? Lo hace uno tener como una perspectiva mucho más amplia, aunque sea en detrimento de uno, ¿sí? En cambio, las dietas altas en carbohidratos lo vuelven a uno más sensible frente a esas propuestas, ¿no? ¿Sí? Son más fácilmente rechazables, ¿sí? Eso es, digamos que es un inicio interesante, ¿no? ¿Sí? Algunos pues le adjudican el rechazo de las propuestas injustas pues a un aminoácido ¿sí? Que es la tirosina. Más adelante pues vamos a ver la asociación que tiene ese aminoácido con los llamados neurotransmisores. Bueno, aquí está una explicación que ya la había anticipado. Bueno, ahora sí vamos, digamos, al punto medular de esta discusión de la neurotransmisión y cómo los alimentos, la nutrición, están relacionados con el comportamiento,
digamos, desde lo individual, los cambios a nivel individual y el llamado comportamiento social. Para eso, pues tenemos que comprender lo que es una transmisión sináptica, ¿no? ¿Sí? Pues, sí, entre el público, pues colegas, compañeros que no son psicólogos, esto es, sí, digamos, ya sabido, pues, desde la psicología y, por supuesto, la fisiología, pero la transmisión sináptica es este proceso físico-químico que tiene lugar en el sistema nervioso central y en el cerebro a partir de las neuronas, y es la transmisión de los impulsos. Y esa transmisión de los impulsos son los que permiten la síntesis de los llamados neurotransmisores. El neurotransmisor sería una sustancia química que opera en el sistema nervioso central, el encargado de modular, ¿sí?, de afectar todo el comportamiento humano. Entonces hay muchos neurotransmisores, pero el que aquí nos ocupa, o los que aquí nos ocupa, serían la serotonina y la dopamina. Y vamos a ver su articulación con la nutrición. Sí. Bien. Bueno, aquí hay otro experimento desde la Universidad de Sydney sobre someter pues, a personas con los alimentos procesados. Los alimentos procesados constituyen pues una buena parte de la dieta en todo el mundo y sobre todo de la infancia, que son supremamente, sí, y yo me atrevería pues a catalogar, disculpa lo drástico que puedo hacer, pues que son pues, bastante peligrosos, ¿no? La obesidad pues está muy ligada, por supuesto, a este tipo de alimentos, ¿no? Sí, y sobre todo porque la mayoría son manufacturados con unas cantidades de azúcar grandísimo y además con grasas de muy baja calidad, ¿no? Que son las grasas saturadas, ¿no? ¿Sí? La llamada oleína de palma, que es el ingrediente más común que hay en los alimentos procesados, ¿no? ¿Sí? Esto también tiene efectos, ¿no? ¿Sí? El azúcar, las grasas saturadas, pues también van a tener efectos en todo el sistema nervioso central, sobre todo el azúcar. El azúcar se considera, pues, por muchas personas, por muchos científicos, lo consideran una sustancia adictiva, ¿no? Y las grandes cantidades de azúcar que están en todos los alimentos, ¿sí? Pensemos en el alimento más salado que uno puede imaginar, las carnes frías, las carnes en conserva, las salchichas, ¿sí? Los jamones, todo contiene azúcar, ¿no? Y por supuesto, una bebida, las llamadas bebidas azucaradas, pues hacen honor a su nombre, ¿no? Tener 24 gramos de azúcar, una bebida personal, es algo pues realmente exagerado, ¿no? Dicen que uno para tener sensación de sabor dulce, con 4 gramos es suficiente, pero un refresco azucarado tipo cola, tipo soda, ¿sí? O jugo de concentrado puede tener hasta 24 gramos, ¿no? Y ya hay hallazgos acerca, sobre todo en roedores, que el azúcar daña las neuronas, ¿no? ¿Sí? Promueve un cambio inflamatorio, sobre todo en los tejidos neuronales. Bien. Si hay algo que los productores de este tipo de alimentos es que saben manejar muy bien la publicidad. Por ejemplo, esta imagen, ¿sí? Esta imagen vista en cualquier escenario, en un centro comercial, en una valla, ¿sí? En la televisión, tiene unos efectos grandísimos, ¿no? ¿Sí? Porque pues, nos hemos acostumbrado al azúcar. Al estar presente en todos los alimentos, pues ya la consideramos como algo esencial. Y esta foto pues induce pues al consumo de estos alimentos. Se han hecho experimentos también con humanos, ¿sí? Por ejemplo, tomar medidas, imágenes neurológicas en los cerebros de personas mientras toman una malteada, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de grasas y azúcar, que se determina a través de esas imágenes, que los seres humanos nos vamos volviendo resistentes a la sensación de placer que puede provocar el azúcar, ¿sí? Es decir, que cada vez queremos más y cada vez respondemos mejor a los estímulos visuales de alimentos azucarados, ¿no? Por eso la publicidad jamás va a renunciar a esta
gran debilidad que tenemos los seres humanos por el azúcar, ¿no? Una debilidad que en parte es adaptativa, porque el azúcar además se almacena y para eventos posteriores de privación puede ser útil, pero también es muy construida, también es, sí, pues ha sido deliberadamente manipulada por quienes preparan alimentos, por quienes tienen las fábricas y por quienes los comercializan, ¿no? Pues tener a millones de personas, sí, tan sensibles al azúcar, tan inclinadas al azúcar, pues uno imagina la oportunidad de negocio tan grande que hay. Bien, también hay otras investigaciones pues asociadas a la llamada flora intestinal, ¿no? Sí, pues es esta cantidad de microorganismos que todos los seres humanos tenemos en el tracto digestivo y que son absolutamente esenciales para la digestión, ¿no? Sí, la flora intestinal puede reconocer dietas amigables con ella, ¿no? Sí, y también puede reconocer las dietas que no son amigables con la flora intestinal. Y es ahí donde vienen las dificultades, ¿no? Se ha descubierto que el llamado colon irritable es por una reacción, ¿sí?, alergénica de la flora intestinal frente a los alimentos procesados, por ejemplo. ¿Sí? Mientras la llamada dieta mediterránea, pues por todos conocida, la dieta de las grasas buenas, de los aceites grasos, omega 3, omega 6, ¿sí?, y de pescados blancos, azules, pues está asociada pues a la longevidad, ¿no? Pues sí, hay de todo pues en la promoción de una dieta, ¿no? Sí, pues solo pues hago la aclaración de que esto también hay que pues admitirlo con bastante prudencia respecto a la comercialización que tienen ciertos patrones alimentarios. Bueno, ¿cuál es una de las más graves consecuencias que podría ocurrir en un déficit de un nutriente? ¿Sí? Son los llamados defectos del tubo neural. El tubo neural, como está aquí en una gráfica, es toda la estructura que comienza a generarse en el embrión intrauterino, ¿sí?, alrededor de la sexta semana, es decir, muy temprano en el desarrollo, que es la que va a generar todo el sistema nervioso central, ¿sí? Allí se imagina uno con 6 semanas de gestación, pues el tamaño de esta estructura, ¿sí? Pues pequeñísima aún, ¿no? Tal vez microscópica, pero ahí va a comenzar una serie de división celular y esa división celular va a requerir ciertos nutrientes. Y si esos nutrientes no son aportados por la madre gestante, pues los problemas van a ser enormes, ¿no? Los llamados defectos del tubo neural. Este descubrimiento es uno de los más antiguos en la medicina, ¿no? Eso se descubrió, sí, en el siglo XX, en el siglo pasado, incluso en la primera mitad del siglo pasado, cuando vieron en una población, médicos ingleses, vieron una población en India, por ejemplo, muchos nacimientos asociados a esto. Y comenzaron ellos a determinar por los alimentos que se consumían y tenían una particularidad, ¿no? La falta de la vitamina B9, los llamados folatos o el ácido fólico, ¿no?, que corresponde a la misma sustancia. Entonces, el tubo neural es muy sensible a la división celular, exige mucho y sobre todo la presencia de la vitamina B9 o de los folatos, ¿no? Aquí vemos un gráfico pues mucho más diferenciado, ¿sí?, acerca del llamado tubo neural, ¿no?, con su parte, ¿sí?, caudal, ¿sí?, y su parte rostral, ¿no? O sea, aquí vemos pues prácticamente toda la configuración ya de un ser humano en el sistema nervioso central. Esto va a requerir pues una muy buena nutrición de la madre, por supuesto, porque al nacer, pues si la nutrición no ha sido adecuada, pues vamos a encontrar unos problemas que son gravísimos, ¿no? ¿Sí? Y el más grave problema que puede generar la falta de ácido fólico en la gestación es que el bebé puede nacer con alguna de estas características que están allí en la diapositiva, ¿no? La anencefalia, que es la falta de encéfalo, ¿sí?, o un deficiente desarrollo. Son niños que tienen pues una
¿sí? Un cráneo hundido y además, pues, sí, pues con poco desarrollo de la masa encefálica. Los bebés que nacen en estas condiciones, pues tienen un pronóstico, pues, muy malo, ¿no? La gran mayoría muere, pues, antes de las 24 horas, otros pueden sobrevivir unos días más, pero el pronóstico, pues, es fatal. Otras dificultades, cuando no se cierra el tono neural en la parte caudal, que es la llamada espina bífida, es decir, que queda pues todo, ¿sí? Todo el haz de nervios se quedan expuestos fuera del cuerpo, ¿sí? Y eso pues requiere cirugías desde bebé y las personas que han sufrido esta condición pues van a tener algunas dificultades en su vida, dificultades que pueden ser por supuesto superadas, ¿no? Sí, por ejemplo en el manejo de esfínteres, pero pues digamos que pues, la vida humana es, sí, en ese sentido es muy fuerte y personas con espina bífida pueden hacer una vida plena, digna y bastante gratificante, ¿no? Sí. Hubo otros problemas como el paladar hendido o muerte prematura. Este es uno de los aspectos más importantes de las revoluciones más grandes que se pueden haber hecho en la nutrición. Es esta. Sin embargo, se siguen presentando los problemas, los defectos del tubo neural. Y las soluciones están aquí, ¿no? Se fortifican alimentos, los suplementos, se sensibiliza a la población y por supuesto que todo programa de seguridad alimentaria debe hacer énfasis en esto, porque está en juego, ¿sí? En la primera infancia. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Para la alimentación de mujeres gestantes, el ácido fólico, ¿sí? Todos estos alimentos están en América Latina, ¿no? Sí, no creo que en ningún país de América Latina desconozcamos algunos de ellos. Acelgas, rúcula, lechuga, espárragos, fruta fresca, frutos secos, cereales integrales, ¿sí? El consumo preconcepcional de estos es absolutamente necesario. Más adelante les compartiré lo que estamos realizando aquí en la Universidad Católica de Colombia con una población específica de mujeres gestantes. Los ácidos grasos omega 3, ¿no? ¿Sí? Van a tener también una implicación, sobre todo en la síntesis de los llamados neurotransmisores, la serotonina y la dopamina. ¿Sí? El primero, el neurotransmisor, va a estar muy ligado, por ejemplo, a los estados depresivos, aunque regula otras funciones del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las emociones, la modulación de las emociones estaba muy ligada a la serotonina, mientras la dopamina, el otro neurotransmisor, estaría ligado pues a problemas que vienen ya en la edad adulta como el Parkinson, por la falta de dopamina, porque se daña una estructura que la sintetiza, pero también por el exceso de dopamina que puede generar en psicosis, ¿no? Entonces la serotonina ligada a los cuadros depresivos y la dopamina ligada a cuadros psicóticos. Cualquiera de los dos escenarios pues son profundamente devastadores. Son las entidades de salud mental más amplias en el mundo, de mayor afectación en la población, ¿no? Algunos dicen, sí, los DSM, los manuales estadísticos, que por esquizofrenia puede ver afectada el 1% de la población mundial. El 1% de la población mundial en cada país nuestro, pues hagamos cuenta, se trata sí, de una cantidad muy, muy grande, ¿no? En el caso de Colombia estamos hablando que 480.000 personas pueden estar siendo afectadas por esquizofrenia. En algunos países más que el otro, porque tiene también una expresión social importante esta condición mental. Bien. Aquí pues hay otro ejemplo acerca del aporte de los ácidos grasos tipo omega 3 y los alimentos que la contienen, ¿no? ¿Sí? Pues también, sí, son presentes pues, en gran parte de nuestra América, ¿no? ¿Sí? En este sentido, pues Chile es más afortunado con el salmón, ¿no? El salmón no es un pez de mares tropicales, ¿no? Pero en América Latina creo que Chile tiene una producción de salmón importante. El atún sí está en todas las aguas, sí, ya sean sí, estacionales o tropicales. Y lo mismo que las otras especies.
aquellos, los peces azules, ¿sí? Pues también va a ser muy específicos en ciertas regiones de la Tierra, ¿no? Y por supuesto, los alimentos que siendo procesados, pues tienen un contenido especial porque ha sido añadido, ¿no? Pues hay que poner mucho cuidado a la advertencia de la cantidad de azúcar y de grasas de baja calidad que pueden tener, ¿no? Los lácteos son muy propensos a tener un contenido de azúcar importante porque están dirigidos a la primera infancia, ¿no? Y esa es también como un, sí, una artimaña pues, publicitaria y de enganche para esta población. Bueno, aquí tenemos el papel de los neurotransmisores, ¿sí? Ya había pues anticipado un tanto de esto como para ir haciendo la articulación de los alimentos con los llamados neurotransmisores, ¿no? ¿Sí? Vemos que los alimentos que podrían dar lugar a la síntesis de la dopamina o la serotonina, digamos que son los mismos, ¿no? Pero están más asociados con la serotonina que la dopamina, ¿no? Esa síntesis de la serotonina está mediada, ¿sí? Por un aminoácido esencial que es el triptófano. El triptófano es un aminoácido pues, que se encuentra en muchos alimentos y que está asociado a la síntesis de la serotonina. ¿Sí? Es decir, investigaciones se han realizado encontrando niveles plasmáticos en ¿sí? En la barrera hematoencefálica después del consumo sostenido de este tipo de alimentos, los cantidades, digamos, normales de serotonina, ¿no? Digamos que las faltas, ya sea por defecto o por exceso de un neurotransmisor, pues en cualquiera de los dos casos, pues va a ser bien problemático, va a ser algo muy complejo. Serotonina está también regulando, como tiene un papel determinante en las emociones, la agresividad pues también va a ser aquí regulada, ¿sí? Disculpa, Mayra, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que nos estamos un poco excedidos. Sí, yo creo que Vamos cerrando. si parece unos 5 o 6 minutos Bueno, para sí. ir cerrando y abrirla a las preguntas, por favor. Bueno, Gracias. gracias. Sí. Bueno, aquí reseñar una investigación que se hizo con una universidad de México, en los cuales los estudiantes de primer año de una universidad pues presentaban cambios en su estado de ánimo y se hizo una asociación, ¿no? De la dieta que tenían. Se trataba de estudiantes que venían de otras partes del país y pues lejos de sus familias, no tenía quien les preparara alimentos, vivían en pensiones de estudiantes, entonces la dieta de ellos pues sí consistía en las bebidas azucaradas, la llamada comida chatarra, la comida procesada de paquete, y esto genera pues un círculo perverso, ¿no? ¿Sí? Porque en condiciones de alejamiento de la familia, de sus redes de apoyo, de los lazos afectivos en sus ciudades de origen, pues se tiende a tener en el alimento un sustituto emocional importante, ¿no? ¿Sí? Como una compensación. Pero si el alimento es esto, ya veremos que esa compensación lo que va a generar pues es todo un circuito lesivo, ¿sí? Lesivo pues hacia el organismo. Entonces, hay unos cuadros allí depresivos importantes en esta población. Bien, también con pacientes psiquiátricos se han hecho las respectivas investigaciones en los cambios de dieta, en fortalecer sus dietas a partir de los ácidos esenciales. Allí, pues, digamos que ¿sí? El consenso acerca de la asociación de los cambios de dieta con el comportamental ya es mucho más complejo, pues porque la enfermedad mental pues también amerita pues tener una aproximación compleja desde lo farmacológico, lo médico, y que no se podría bloquear simplemente por la falta de ausencia de ciertos comportamientos, ¿no? Bueno, aquí ya, sí, como para cerrar. ¿Y esto qué podemos hacer nosotros en nuestros entornos? Entonces, quiero compartir, sí, estas experiencias en la Universidad Católica de Colombia acerca de la seguridad alimentaria, ¿sí? Digamos que hay dos proyectos que tenemos. Enuncio primero
el que ya había dicho acerca de las aplicaciones para mujeres gestantes, con un grupo de estudiantes de ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica. Se está diseñando una aplicación de celular para que las mujeres gestantes en el territorio al sur de la ciudad, ¿sí? Un territorio enorme, ¿sí? Un territorio que tiene mucho geográficamente con lo rural, pero también con la segregación, bueno, y las condiciones también de falta de ingresos y, bueno, todo lo que constituye los problemas de nuestras ciudades en América Latina, para que ellas puedan, a partir de esas aplicaciones, regular su alimentación, ¿no? Y recordar que lo que está en juego son dos vidas, ¿no? En una etapa de gestación, ¿sí? Sin duda, pues se constituye esto ¿sí? En una ayuda, ¿sí? Y no solo tecnológica, que lo es, sino también, pues, aporta, pues, a generar una responsabilidad sobre el autocuidado, pero también incluir en esa aplicación todo el problema del acceso, ¿no? Porque en eso consiste la seguridad alimentaria, ¿no? Es el acceso en condiciones de calidad, inocuidad, ¿sí? Y además permanente a los alimentos. Y el otro proyecto es de la agricultura urbana a través de módulos verticales, que ya pues sí, tendremos en pocos días, digamos, unos prototipos ya para la entrega a las familias. Como la tierra cultivable en nuestras ciudades, en Bogotá es, sí, pues es nula, casi nula, está cubierta por asfalto, la tierra cultivable. Una solución tecnológica de este tipo que ha tenido una implicación comunitaria importante, sin lugar a dudas puede aportar a la seguridad alimentaria, pero bajo la orientación de estos hallazgos sobre la neuronutrición, ¿no? ¿Sí? Elegir los alimentos que puedan aportar tanto al desarrollo fisiológico, pero también sea una expresión de un comportamiento prosocial que impulse la creación de tejido comunitario, ¿sí? Alimentación y expresión social y expresión cultural y comportamientos prosociales están indisolublemente unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo, por todo este panorama que nos has brindado en relación con digamos, desde el proceso histórico de toda la conformación y el uso, el consumo de alimentos y todo también el desarrollo que se ha venido dando en términos investigativos para poder conocer con mayor profundidad cuáles son los efectos que tienen relación directa con la salud, con las actitudes y con las diversas, pues, digamos, como expresiones del ser humano. Es como escalofriante un poco esos experimentos con humanos, ¿no? Es bastante agresivo y bueno, esperamos estar muy, muy lejanos de eso y que se haya podido, digamos, como lograr una postura más ética de las investigaciones. Bueno, hay como varias cosas pues para animar a todos a nuestra audiencia que está acá para participar. Vale la pena que todo está a nivel de conciencia, digamos, que has venido pues motivando para que la podamos fortalecer, es ver el impacto pues que tiene en términos neuronales, en términos de conocimiento, de desarrollo, y pienso que ahí nos falta mucha formación, y las universidades y con los estudiantes pues se puede generar toda una serie de procesos con las comunidades para que podamos realmente cada vez tener una mayor formación y educación en todo lo que tiene que ver con los alimentos. Yo sencillamente quiero dar una cifra actual a raíz del Premio Nobel de Paz que se ganó el Programa Mundial de Alimentos. Se lo acaba de ganar ahora hace creo que un mes. Y ellos pues obviamente emitieron toda una serie de cifras que son bastante preocupantes.
de cómo en los últimos 5 años América Latina ha empeorado tremendamente y el 9.5% de nuestra población ha venido cada vez, digamos, afectándose más por esta falta de nutrición. Y estamos hablando de 47.7 millones de personas en América Latina y el Caribe. Esta cifra, que son personas, todos lo sabemos, pues yo creo que nos están gritando de qué hacer. Por supuesto, hay muchísimos organismos internacionales, los gobiernos de cada uno de nuestros países, instituciones privadas, en fin, pero no es suficiente. Aquí vamos, con lo que has planteado, a tocar qué hacer desde el aula, qué hacer desde las posturas personales e institucionales, y también pensando cómo se alimentan nuestros estudiantes en las universidades, ¿no? Que creo que hay muchísimas iniciativas también desde ese punto de vista. Entonces, 47, casi prácticamente 48 millones de personas, pues nos tienen que hacer movilizar hacia una innovación, hacia ver cómo se pueden fomentar estas conductas solidarias, prosociales, cuando hay tanta inequidad. Y estamos en los extremos. El mismo Papa Francisco lo comenta, de la sociedad del desperdicio. Entonces, no sé cuántas toneladas de alimentos se botan, y pues estas personas en todas nuestras ciudades y localidades pues están con necesidades muy, muy fuertes de poderse alimentar diariamente. Entonces, ¿qué hacer, Gustavo? ¿Cómo lograr este nivel digamos, de desarrollo entre la academia y una necesidad básica que es el alimento, ante también, no las tengo, las cifras enormes que se han disparado en este momento en nuestros países con la salud mental, con los suicidios, con la depresión, con todo esto que yo creo que cada uno de nosotros de diversas formas pues tenemos algún conocimiento de pronto muy cercano, o por lo menos sí de cifras y estadísticas que nos inquietan. ¿Cómo generamos desde la educación superior un aporte significativo para poder buscar nuevas opciones de conocimiento, ¿sí? y de definición en términos de consumo? Porque ahí aparece, y tú lo has manifestado también, como las grandes empresas, ¿no? El gran poder empresarial y del consumo desde el mercado, desde un mercado que prácticamente casi elige por uno, con la falta de educación también en el lenguaje y en la lectura de las imágenes, ¿no? Como las imágenes deciden casi por nosotros, y compramos como un poco autómatamente, pues donde se puede comprar. Los otros pues reciben lo que les llegue. ¿Qué hacemos, Gustavo? ¿Cómo ves que podamos promover esta, digamos, discusión y este nivel de desarrollo entre nosotros? Empezaría con los contextos universitarios, ¿no? ¿Sí? Que es el que aquí nos convoca, nos une. Creo que faltaría primero como hacer un acuerdo, un pacto con todos los estamentos de la universidad, ¿no? Con sus directivas, sus docentes, sus estudiantes. Y es por esta razón, y ya tú hacías mención de ella, de esta situación, Mayra, en el sentido de cuál es el acceso a los alimentos que tienen nuestros estudiantes en las universidades, ¿no? ¿Sí? Los sitios donde los compra. Pues que los sitios están dentro del campus en la mayoría de los casos, pero también tienen que buscar ellos por efectos de socialización. Bueno, estamos hablando de antes de la pandemia, por supuesto, ¿sí? A otros puestos de comida muy cerca a las universidades. ¿Qué es lo que ofrecen estos lugares, no? Pues controlar el sitio que está afuera, pues no, sí, no es de la competencia de la universidad, ¿no? Al fin y al cabo son negocios, y son negocios, digamos, legales, y que cumplen también con su propósito, pues, comercial, y prestan un servicio, ¿no? Pero hemos de referirnos ¿sí? al
puesto que está, al sitio que está dentro de las universidades, qué tipo de productos allí. Y no solo el problema de la nutrición, también el impacto que tienen estos alimentos en toda la cadena ambiental, ¿no? ¿Sí? Los plásticos, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, ¿sí? Están ligadas también pues a generar una huella ecológica, ¿no? Todas las universidades generamos, ¿sí? En situaciones presenciales, en este momento, pues ese impacto, me imagino que se habrá disminuido, pues se genera mucho desperdicio, ¿no? Los plásticos de primer uso, el consumo de energía, de agua, el impacto, pues, de la población en un entorno urbano. Pero volvamos a la nutrición, ¿no? Sería, pues, a partir de un estudio nutricional, exigirle a las personas que tienen estos comercios, estos negocios, que presenten unas modalidades de nutrición más sana, ¿no? Porque no todo se va, la vida pues no constituye, pues, sí, un refresco, una soda azucarada y un paquete de papas fritas, ¿sí? O los ponqués de harinas ultra refinadas y súper dulces que se expenden, que se venden en estos escenarios. Sería a partir de ahí, sería como una primera labor. Sensibilización a toda la comunidad universitaria. En especial, si hablamos de seguridad alimentaria, hay un punto muy importante, ¿sí? ¿Dónde adquirimos nuestros alimentos, no? ¿Sí? Lo adquirimos en una cadena alimentaria sostenible, como un mercado campesino, como el pequeño propietario del barrio que tiene un sitio que puede tener más contacto con estos pequeños productores, o preferimos comprarle a la gran superficie, ¿no? Y la gran superficie, pues ya sabemos en su inventario, pues qué es lo que ellos prefieren, ¿no? Eh, Serían como dos aspectos pues, muy concretos de lo que podemos hacer. El, lo de la agricultura urbana, creo que la humanidad debe tender también a esto. Hay unos movimientos de huerteros alrededor del mundo. Eh, Sé de movimientos de huerteros en Berlín, movimientos de huerteros en Baltimore, Estados Unidos, en Chicago, en Medellín, aquí en Colombia, ¿sí? Bogotá no es tanto el movimiento, ¿no? Pero las enseñanzas de Medellín con la red, porque ya se constituyó una red de huerteros urbanos, es realmente muy aleccionadora, ¿no? Sí, porque también el gobierno de la ciudad pues también aporta, ¿no? Por ejemplo, en el terreno baldío, ¿sí? Autoriza que el terreno baldío se cultive, ¿sí? Autoriza el uso o los particulares, mientras construyen allí también se han permitido pues permitir que se hagan allí experiencias de las huertas urbanas. Y las huertas urbanas tienen otro valor, que genera cohesión, genera tejido urbano. La gente que aporta su trabajo en una huerta urbana, algunos ni siquiera van por el problema alimentario, ¿no? ¿Sí? Muchas personas van allí por lo afectivo, ¿no? Por lo emocional, ¿sí? Muchas personas establecen una huerta incluso como parte de la resolución de un duelo, ¿no? Al fin y al cabo, pues es algo vivo, ¿no? Es algo que está creciendo, es algo que requiere cuidado. Y eso, pues, de alguna manera sana una herida emocional. Pero, por supuesto, el interés también es que sea un aporte a la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria no es procurar de que todo sea un movimiento autosuficiente, porque es muy complicado, uno tiene que pues, adquirir algún servicio, algún alimento por fuera pues, de los canales autogestionarios, ¿no? Necesariamente. Pero eso serían como lo que podríamos hacer, ¿sí? Digamos, en nuestros entornos inmediatos. Y, por supuesto, sensibilizar a nuestros estudiantes. A mí siempre me ha preocupado la situación de los estudiantes del primer año, ¿sí? Como en Colombia le llamamos del primer semestre, según los ciclos que se manejan en cada país. Son los chicos que comienzan ¿sí? A independizarse, a tener más autonomía, y lo más frágil de ellos es la nutrición, ¿sí?
Primero porque permanecen en la universidad muchas horas, ¿no? Sí, sí, permanecen 10, 12 horas. ¿Sí? Digamos que en este momento los que pueden tener acceso a los alimentos y recibiendo las clases por tecnologías remotas, pues están recibiendo un cuidado de sus propias familias. Pero cuando volvamos a estas llamadas normalidades, pues que vemos que no son tan normales ni son tan constructivas, esto debería ser un asunto especial de atención en nuestras universidades. Ese sería como un pequeño manual de los primeros pasos que podríamos hacer, ¿no? Sí, y vuelvo a insistir, comencemos a hacerlo, ¿no? ¿A quién le compramos? A responder esa pregunta, ¿a quién le compramos nuestros alimentos? Sí, hace algunos días que hablaba con Omaira, le decía que aquí en nuestro país hay una empresa enorme, sí, enorme, está ubicada cerca del Océano Pacífico, en el departamento del Valle del Cauca, pero es la empresa más enorme que yo he conocido en mi vida, no solo por lo físico de su factoría, sino en el alcance que tiene. Y esta empresa se define a sí misma como la que aporta el valor agregado de la industria alimentaria del país. ¿Y cuál es el valor agregado de la industria alimentaria? Son una gama de saborizantes, colorantes y endulzantes. Esa es la gama de valor. Atiende a toda la industria alimentaria en esos aspectos, ¿sí? Y una cantidad, por supuesto, la gran mayoría de estos ingredientes pues son químicos, ¿no? ¿Sí? Incluso hay algunos que ya han sido prohibidos por la norma estadounidense, ¿no? Agencia Federal de Alimentos, la tartracina, por ejemplo, ¿sí? La tartracina está todavía presente en alimentos en América Latina. Desde hace más de 30 años fue prohibido por la Agencia Federal de Alimentos de los Estados Unidos, que es el color amarillo de muchos alimentos, y en combinación con otros colorantes, pues dan un aspecto, ¿sí?, mucho más atractivo para los alimentos. Esa cadena de valor, pues me parece muy problemática, ¿no? Bueno, curso de kinesiología holística. Es un negocio legítimo, por supuesto, ¿no? Pero pues procuremos en ese sentido comenzar ¿sí?, a acudir a otros canales de abastecimiento pues más solidarios con nuestros campesinos, con nuestros emprendedores pequeños, ¿sí? Creo que el mundo se debe mover para fortalecer este tipo de iniciativas. Ok, nos toca, hay unas dos preguntas, tres preguntas más para ser concretos un poquito y poderlas escuchar, porque ya el tiempo realmente ya es pequeño. Hay como cierta, entre comillas, ¿no? Como inquietud, como sospecha, o sea, ¿cómo podemos decir que la nutrición tiene, qué tal el impacto real de la nutrición en la salud mental, en esa fragilidad que se genera, como, no sé, como, porque pues hay otras inquietudes en relación con los fármacos, por supuesto con las situaciones que se viven, con otro tipo de contextos en los cuales pues hay otro tipo otro tipo de elementos, de situaciones y de impulsores, digamos, de este problema. Uno, dentro de toda esta gama de variables que influyen directamente para la salud mental, también para la parte neuronal, en fin, realmente la nutrición sí sería tan definitoria en una, digamos, en un mejoramiento o en un aporte significativo, Gustavo. ¿Qué tanto? Como no sé, pero nos toca concreto porque hay sí. Otras. Yo le respondería, sí, de esta manera. Yo diría que sí. En lo científico aún faltan muchas cosas por ser aclaradas y encontrar ese nivel de articulación y de determinación que tiene. ¿Sí? Pero si la alimentación, como lo hemos afirmado durante la tarde de hoy, tiene una expresión social, pues, sí, yo creo que la nutrición sí tiene mucho que ver con lo que somos como sociedad. Pero hay que tener en cuenta esto, pues qué tipo de alimentación, qué tipo de alimentación es la que estamos accediendo en este momento, ¿no? Y se han incrementado, por ejemplo, en los confinamientos, en los consumos de alimentos procesados.
pues ya la gente va muy rápidamente, sí, a una gran superficie, compra alimentos congelados, conservas, y eso ha sido incremente porque eso se está midiendo, ¿no? Aquí los gremios comerciales miden ese tipo de consumo en cualquier país de América Latina. Y eso tiene consecuencias, además, por la llamada salud física. Lo que pasa es que en la cultura occidental escindimos, ¿no? Por aquí está lo mental, por aquí está lo físico, ¿no? Creo que debemos de integrar pues a ambos conceptos como una sola realidad humana. Eh, Estos alimentos van a tener una repercusión, por supuesto, en la salud, ¿no? ¿Sí? La diabetes. La diabetes es la otra pandemia, ¿no? La silenciosa. Las personas afectadas por diabetes, pues toda su condición anímica va a ser alterada, ¿no? Ahí tenemos una confusión de un elemento fisiológico contra un elemento anímico, ¿no? Con los contenidos de azúcar, de carbohidratos refinados, pues nos están haciendo, sí, pues muy vulnerables a todo las enfermedades cardiovasculares, del sistema osteomuscular. Entonces se trata pues de unos procesos autocatalíticos en el organismo que generan también unos cambios anímicos, ¿no? Si me siento excedido de peso, con una prediabetes, ¿sí? Con unos niveles de tensión arterial enormes, superan los 150, y que no me puedo salir de la casa por muchas razones, ahí tenemos ¿sí? Y lo voy a decir con una palabra, ¿sí? Muy gráfica, ¿no? La receta del desastre, ¿no? ¿Sí? Todo esto genera pues ¿sí? Una perspectiva anímica sobre la vida, ¿sí? Sobre lo que podemos llegar a ser, ¿no? Por supuesto que una persona con dificultades en lo cardiovascular, con diabetes, puede tener una vida totalmente satisfactoria, ¿no? Pero estos han sido procesos de años y que están muy asociados con la nutrición. ¿Cómo poder aportar desde las universidades al diseño de alimentos, al consumo de proteínas y a buscar, digamos, alternativas de alianzas también como con los tenderos? Nosotros hablábamos, ayer creo que hablábamos con Gladys y tú, la fuerza de los tenderos. Yo no sé si será, yo me imagino que es una presencia en toda América Latina de la esquina donde venden y son fuente, digamos, como muchas veces del alimento a las familias. ¿Cómo, de las experiencias que has tenido, cómo se puede fomentar nuevas producciones de alimentos? Y diría yo de acudir, porque hay varios, digamos, en todos han salido, sobre todo en la parte costera de nuestros países, algunos usos y descubrimientos, entre comillas, de frutos que estaban ahí tirados y que se han podido volver parte de la dieta alimenticia con un alto componente proteínico. ¿Cómo fomentar este estudio o cómo lograr una mayor incursión en la innovación social y en esta producción? Sí, nuestra universidad, la Universidad Católica de Colombia, se han dado unos primeros pasos, pues que hace falta sostenerlos y mantenerlos. Hay unas iniciativas en los años anteriores que se invitaba a los estudiantes a vender, para procurarse un dinero pues adicional para sus transportes, que ellos mismos vendieran los alimentos en ciertos días, ¿no? Les daban un permiso administrativo para que los estudiantes llevaran de sus propias casas alimentos preparados con otro estándar, ¿no? Casero, más sano. Había como una acción de confianza frente a ellos, ¿no? ¿Sí? Un sándwich preparado con queso magro, bueno, con pan integral, ¿sí? Con bebidas no azucaradas, más autóctonas. Y esto se hizo durante varios años, ¿no? Creo que esas iniciativas habría que retomarlas, ¿no? Pero mucho más amplias y que no sea lo que hace pues, los estudiantes, pues que se van a algo mucho más fácil, ¿no?
comprar un paquete de caramelos en cualquier gran superficie y eso es lo que vende para procurarse un dinero, ¿no? ¿Sí? Sería hacer como los festivales de las comidas nuestras, ¿sí? Por supuesto que ahí tendría que la universidad, la institución, atender otro aspecto que sería la inocuidad, ¿no? ¿Sí? Las buenas pautas de preparación de los alimentos. Pero pues las universidades tienen una capacidad académica y técnica pues para que eso pueda ser resuelto, ¿no? La solución está en nosotros mismos, la solución está con nuestros propios estudiantes, ¿sí? Son este tipo de pequeñas iniciativas y además se procuran allí emprendimientos, ¿no? ¿Sí? En la facultad nuestra, en la facultad de psicología, hay estudiantes que tienen emprendimientos con comidas, ¿no? ¿Sí? Y las ofrecen ¿sí? Y son muy bien recibidos. También hay líneas de investigación. Hay un profesor nuestro en la facultad que tiene una línea sobre conducta alimentaria, ¿no? ¿Sí? Desde otra perspectiva, por supuesto, pero también igual de constructiva, ¿no? ¿Sí? Él es otro de los representantes de esa línea. Somos lo que comemos. Es un profesor además que tiene una historia personal bien interesante, ¿no? Porque, ¿sí? Él no tiene un riñón, es paciente dialítico y él como más se siente pues con esa autoridad moral pues de decir que sí, pues que estamos aquí también para cuidarnos, ¿no? Pero él tiene una forma además muy constructiva de describir su situación, ¿sí? Una vez me preguntó, ¿sí? ¿Y usted, profesor, cuántos riñones tiene? Yo le dije, pues dos, ¿sí? Y yo le dije, ¿y usted? Yo solo tengo uno. Y me dijo él, yo tengo el 100% de mi capacidad dialítica, con uno me basta. En cambio usted tiene el 200%. Cuídese. Es una manera muy metafórica, pues también, de ver, sí, que las condiciones, pues, las condiciones no son obstáculo, ¿no? Sí, no se puede, no nos pueden constreñir, ¿no? Creo que nombraría ese par de iniciativas, pues, que son reales, ¿no? Que las hemos vivido en nuestra universidad, en nuestra facultad. Muy bien, Gustavo. Hace la semana pasada, a raíz de este conversatorio, pude hablar con una persona, con un par de personas muy vinculadas con el Banco de Alimentos. No sabría si este tipo de instituciones es a nivel de toda América Latina, está ligado a la iglesia, a las arquidiócesis, se llama Banco de Alimentos aquí en Colombia. Y a las empresas y las mismas personas podemos aportar ahí dando ayuda en dinero, y es impresionante lo que se ha movido, se está moviendo en esta pandemia para proveer a las comunidades más frágiles socialmente con alimentos. Entonces yo le decía, ¿y qué es lo que más piden las personas o qué se dificulta? Entonces hay un fenómeno, y es que todos sabemos y a todos nos pasa, más faltaba pues, que ciertos alimentos son como paliativos, ¿no? Hoy estoy muy cansada y me merezco un brownie o me merezco un paquete de cualquier cosa que el sabor me llega al alma y en fin. En este momento y en esta tendencia, las comunidades pues a veces rechazan porque tienen a veces posibilidades de pedir, ¿sí? ¿Cuál es el mercado básico que necesitan dar? Y hay organizaciones, muchas que son, digamos, de la iglesia, que proveen de estos alimentos. Y dice, poco grano, Mayra, poco grano piden, difícil que acepten verduras, ni tampoco las frutas. Y muchísimo arroz, acá somos muy arroceros, mucho arroz, mucho aceite, y prefieren a medida que se den todo lo que tenga, lo que tú decías, con el azúcar, ¿sí? O sea, a un alimento que sea, digamos, mejor para los niños, prefieren, qué pena, no tengo ni idea si eso es una marca, pero las azucaritas y todos estos cereales que les gustan más a los niños. Entonces decía, hay una dificultad enorme, igual nosotros damos, o sea, a veces se da unos mercados básicos que son equilibrados, pero muchas veces ya
que ha sido tan continuo, pues se le pide, usted, señor Gustavo, en su familia, ¿qué más necesita? Entonces, las peticiones están en, digamos, en alimentos que no son tan aportantes. Entonces, es una cultura tan arraigada que es, digamos, hay mucho por hacer, porque es a partir del conocimiento, ¿no? A partir del conocimiento y de mirar. Obvio, sí hay familias, me imagino que no sé qué tanto en números, que están interesados en poderse alimentar mejor porque tienen, digamos, inquietudes a ese respecto. Entonces, ahí tenemos un camino muy largo que caminar, ¿sí? Que poder acompañar. Estamos en una brecha tan enorme que implica que todos nos involucremos. Las universidades podemos estar en estos sitios donde se definen, digamos, alimentos, estas donaciones, macros, poder participar mucho más en las políticas públicas. Tenemos este ODS 2, el número 2, que es cero hambre, pero ahorita, pues según los estudios, estamos lejos, que para el 2030 vamos a estar en cero hambre. Realmente es casi imposible. A partir de este año ya se sabe que la tendencia va increciendo y no necesariamente ni acercándonos a lo que estaba, digamos, previsto, proyectado. Entonces, pues nada, yo creo que lo que se trata es justamente de dar como un contexto y dar un panorama a situaciones complejas que necesitamos abordar a partir de este año en el cual estamos todos abocados a a repensarnos y a posibilitar nuevas opciones para nosotros mismos y para nuestras familias, las localidades, en fin, pero hay un momento, estamos viviendo un momento absolutamente crucial para poder lograr, es que estaba mirando una pregunta, para poder lograr un dinamismo mayor en aras a poder lograr alimentarse. Sí, alguien lo comenta acá, no alcanzo a ver el nombre, de la falta de conciencia, de conocimiento, ¿sí? Y que las universidades y todos nosotros pues jugamos un papel enorme. Bueno, entonces pues muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Esperamos continuar en diálogo, en comunicación y ojalá generar alianzas y cada vez reconocer más los avances, las innovaciones que se hacen en nuestras universidades y por supuesto tocar muy de cerca las situaciones que requieren de un trabajo mancomunado entre nosotros. Vamos a terminar invitando, como bien lo decía Sofía al inicio, para nuestro próximo conversatorio, que será el 2 de diciembre. Tenemos la imagen. Estamos con este noveno seminario. Nosotros cerramos, digamos, las 9 sesiones de este año, como bien lo dijimos, tejiendo redes en clave de responsabilidad social, y nos centraremos a este llamado que se hizo con todo el fundamento y fuerza desde hace 5 años en relación con Laudato Si. Laudato Si, que es todo un compendio del estado de nuestra situación y que este año pues la hemos vivido realmente a fondo. Entonces, tenemos el gusto de invitarlos a todos a analizar, ¿sí?, como los diversos planteamientos que presenta Laudato Si desde una óptica muy seria también, juiciosa, con fundamento, con investigación y con avances ya un poco, digamos, sofisticados en términos de haber
definido una serie de indicadores que permitan que las universidades y las entidades en general, tanto públicas como privadas, puedan ver cómo va este conocimiento, este desarrollo y este adopción de nuevas alternativas para evitar este desastre, digamos, del medio ambiente, de nuestra casa común, que pues ya todos conocemos. Nosotros tenemos la dicha de haber conocido en la red, de estar en comunicación con el equipo de docentes y ahora también con el programa juvenil, al padre Alexis Rodríguez Vargas. Él es director del Observatorio Laudato Si en la Universidad Católica de Costa Rica, es vicerrector de Relaciones Internacionales y bueno, pues ha estado muy dedicado a este estudio profundo en la universidad y bueno, a nivel global realmente lo ha planteado. Entonces, pues Gustavo, te damos las gracias también por haber aceptado esta invitación. Realmente nos dejas con grandes inquietudes y pues los invitamos a que se agenden, ya es muy pronto, en 8 días prácticamente, el 2 de diciembre, invitarlos a este cierre. No sé, Sofía o Gladys, si alguna persona, alguna de las dos quiere comentar algo. Por supuesto, darles las gracias a todos desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y desde la Red de Responsabilidad Social de la UDUCAL. ¿Algún comentario más? ¿No? Yo creo que ya está dicho, doctora Mayra, usted ha hecho todos los comentarios del caso, un tema sumamente importante, reiterar el agradecimiento al doctor Gustavo Bejarano por este excelente tema de muchísima actualidad. Y esperarles la próxima semana, que estamos ahora en un tiempo muy corto para volver a reencontrarnos. Solo eso, agradecer a todos por su presencia. Bueno, un abrazo muy latinoamericano y muy fraternal para todos. Gladys, muchas gracias. Maite, mil gracias por estar siempre firme con todo nuestro proceso. Gracias. Gracias Hasta a todos pronto. y a todas. Gracias.